¿Qué es algo que hicieron tus padres que nunca harías // con tus hijos? Nunca calmaría a mis hijos alimentándolos con comida chatarra. Nunca criaría a uno de mis hijos como mejor que el otro y los enfrentaría. Nunca leí un libro a mis hijos, si no fuera por mi hermana mayor. Nadie me hubiera presentado al maravilloso mundo de la lectura. Nunca dejaría a mis hijos para que otros criaran. Podría seguir y seguir, creo que en mis mayores temores es salir como mi madre. Mientras estaba en la escuela secundaria, cuidaba a dos pequeñas llenas de energía en mi iglesia. Cuando llegó el momento de irse, su madre, que tenía sobrepeso, entró y sacó trozos de chocolate para convencerlas de que se fueran con ella. Es impresionante cómo algunas personas no parecen estar preparadas para cuidar de sus hijos. No haría que mi hijo mayor cría a sus hermanos menores. Al crecer, era 8 años mayor que mi hermana y me pusieron tanta presión. Constantemente dejado solo en casa con ella, cocinada, limpiada, se aseguró de que la tarea fuera básicamente siendo el padre. Por mucho que la amo, no debería haber sido mi responsabilidad cuidarla y no debería ser forzada a nadie. Entiendo. Desde una edad temprana, cuidé de mis hermanos menores, quienes tienen 12 y 14 años menos que yo, uno de ellos con autismo. Además, solía ausentarme del trabajo para poder encargarme de ellos y permitir que mis padres viajaran con tranquilidad. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre la responsabilidad y la dedicación familiar. Puedes usar el baño con chorro de agua una vez por semana. Puedes bañar el resto de la semana, ok mamá. // usa el baño una vez por semana // ¿sabes cuánto cuesta bañarse? No es demasiado serio, tengo a mis grandes padres. Pero no me pusieran un límite para mí y luego todavía no me quedo sin aliento, ¿Por qué tener una bañera? Por las noches, el niño disfruta de un baño y, a menudo, se ducha por la mañana con alguno de los adultos si tiene ganas, tiene 3 años. Durante los fines de semana, también le permito tomar un baño antes de la siesta para ayudarle a relajarse. Lucha frente a ellos. No es como físicamente. Pero mis padres solían entrar en argumentos verbales calentados que me enfrentan todo el tiempo y lo odiaba, cuando era niño. Hubo una vez que lo estaban haciendo en el auto y no podía soportarlo más. Así que salí y corrí cuando nos detuvieron a la luz. Me persiguieron y prometieron que no pelearían frente a mí nuevamente. Todavía lo hicieron, pero nunca más lo hicieron en un automóvil. Concuerdo en que no es adecuado tener peleas ruidosas con tu pareja frente a los niños o en cualquier momento. Sin embargo, es fundamental que se resuelvan las diferencias de manera comunicativa para que los niños sean testigos de un manejo maduro de los conflictos. Si nunca observan cómo sus padres resuelven problemas de manera saludable, tendrán menos probabilidades de adquirir esas habilidades en el futuro. Nunca digas que el niño es inteligente. Creo que desarrollé un complejo si creo que puedo hacerlo bien en la vida en mi inteligencia sin hacer demasiado trabajo. Ahora estoy tratando de construir una buena ética de trabajo. Creo que evitaré contacto esa palabra. ¿Elegante? Quizás trabajador, honesto y amable. No soy experto en esto, pero me esfuerzo por valorar el esfuerzo de los niños en lugar de solo los resultados. Intento hacer observaciones concretas y objetivas, como comentar sobre los colores de una imagen en vez de decir que es hermosa, o reconocer que completaron toda una página de matemáticas en lugar de afirmar que son muy inteligentes. Solo espero estar en el camino correcto. Cumplimiento de demanda / obediencia sin explicación. He razonado con mis hijos desde que eran pequeños y ha valido la pena. Tanto en términos de nuestra relación como de ellos son adultos jóvenes funcionales que pueden articular respetuosamente un punto / postura / opinión mientras están abiertos al otro lado. Es interesante ver cómo algunos padres eligen una estrategia de respeto y diálogo. He visto a amigos que optan por la obediencia sin explicación, pero no siempre resulta en una relación positiva. Creo que es genial que usemos la comunicación para construir conexiones más fuertes. La capacidad de discutir y escuchar es valiosa. Así creamos adultos con pensamiento crítico y empatía hacia los demás. Compare con otros niños, especialmente hermanos. ¿Por qué no puede ser como Bobby? Todo lo que hace es crear expectativas irrazonables de su hijo, se enfrenta a otros niños, los hace amargos y causa una gran cantidad de problemas de confianza en sí mismo e inferioridad. En su lugar, intente, Bobby parece estar bien en clase. Hablemos con él y sus padres y veamos qué está haciendo y vean si alguna de esas tácticas funciona para usted. Si no lo hace, podemos probar algo más. Realmente, eso también es negativo. Claro, puedes comunicarte con los padres de Bobby,
pero evita mencionarlo a tu hijo. Es una situación complicada y lamento mucho lo que estás pasando. Obliga a mi hijo a meterse en su camisa. Y gritarle en él. Historia verdadera que mi madre solía hacer a mis hermanos y yo meter nuestras camisas incluso hasta los 16 años que estarás en la cancha de baloncesto y ella vendrá frente a todos tus amigos y te digo que te metas en la camisa. Mirando hacia atrás ahora es un poco divertido. Es una situación típica de madre. Recuerdo que mi mamá también siempre insistía en que me metiera la camisa. Era un poco incómodo en ese momento, sobre todo en la escuela o con amigos. Pero ahora, al mirar hacia atrás, lo veo de manera diferente. Es gracioso. Te da una idea de cómo los padres a veces se preocupan más por las apariencias que nosotros. Al final, es solo parte de crecer. Habla mierda sobre mi cuerpo y los cuerpos de los demás. Me ha estropeado. Como si me hayan entrenado para notar a todas las mujeres en la tierra que es más alta y más delgada que yo. Tengo 5'2" con grandes caderas y aproximadamente 20 libras de sobrepeso. Ha sido muy difícil tener una buena relación con la comida / ropa / mi cuerpo porque mi cerebro está en modo de vergüenza. Nunca hagas esa mierda con mis hijos. Es complicado lidiar con esos pensamientos. A veces, la gente dice cosas sin pensar y puede afectar mucho. Creo que lo más importante es aprender a aceptarnos como somos. Nadie es perfecto, y enseñar a nuestros hijos la importancia de la confianza y la aceptación del cuerpo es clave. Es un trabajo difícil, pero vale la pena empezar ese cambio. Obligarlos a ir a la universidad. Obtuve mi título universitario y ahora estoy en la escuela barber. Solo tengo 24 años, pero desearía haber ido directamente a la escuela de barbero después de la escuela secundaria en lugar de la universidad. Pero apoyaré a mi hijo si van a la universidad, una escuela de comercio o cualquier otro camino que elijan siempre que puedan mantenerse en dicho camino. Es interesante cómo las decisiones sobre la educación pueden cambiar con el tiempo. A veces, lo que parece correcto en un momento puede no serlo más tarde. Lo bueno es que ya tienes un plan y estás en camino a lo que realmente deseas. Apoyar a tus hijos en sus elecciones es clave, cada uno tiene su propio camino. Al final, lo importante es hacer lo que les haga felices y les ayude a vivir bien. Dejaré que hablen sus opiniones. Cuando hubo argumentos que involucraron a todos, ser el más joven destinado a mantener la boca cerrada. Me ha arruinado el día, todavía me cuesta decir mis opiniones. Tampoco quiero tener partidos de grito con mi compañero frente a ellos, y horas después no hay resolución. Mis padres pelearían y gritarían, pero nunca hicieron nada para resolver el problema. Tomé nota de eso a una edad temprana, pero mi hermano tiene problemas de comunicación. Creo que por eso cree que es mejor no discutir en absoluto y evitar la confrontación a toda costa. Entiendo eso. A veces crecer en un ambiente de peleas puede afectar cómo manejamos nuestras propias discusiones. Parece que esa experiencia de no expresar tus opiniones te ha dejado huella. Lo mismo con tu hermano, al evitar conflictos. Es complicado encontrar ese equilibrio entre hablar y no querer crear drama, pero con el tiempo se puede aprender a comunicarse mejor. La comunicación abierta es clave, aunque a veces es difícil lograrlo. Soy un gemelo y nací unos minutos antes de mi hermano. Pero eso no significaba mucho porque toda mi vida mis padres me arrojaron el libro con respecto a sus expectativas. La increíble presión solo me obligó a tener mejores calificaciones, deportes, relaciones. Experimenté con drogas al principio de mi vida y lo saqué del camino. Pero mis padres lo hicieron de ellas y no me hicieron ayudar, solo el castigo. Mientras mi hermano vivía la vida en sus términos y era considerado el hermanito. Todavía no tengo hijos, pero absolutamente no se enfrentaría a uno contra el otro o tenga un favoritismo descarado. Es interesante cómo a veces las expectativas familiares pueden afectar nuestra vida. Crecer como gemelo con esa presión debe haber sido complicado. Ver a tu hermano llevar una vida diferente, sin la misma carga, probablemente fue difícil. Espero que hayas encontrado tu camino independientemente de todo eso. Es bueno que reflexiones sobre cómo serías como padre, la equidad es clave para crear un ambiente sano. Constantemente construyo a mi hijo con palabras de aliento. Le digo que es inteligente, divertido y dulce. ¿Todo bien? Si llora, le digo que está bien llorar y preguntarle si necesita abrazos o simplemente abrazarlo. Nunca lo llamaré sin valor o lo haré sentir que no puede expresar emociones. Mis propios padres fueron bastante horribles de esa manera. Es bueno ver que estás invirtiendo en la autoestima de tu hijo. Crear un ambiente donde se sienta seguro para expresar sus emociones es clave.
A veces, lo que aprendemos de nuestros padres nos moldea, así que es genial que estés eligiendo un camino diferente. La forma en que te relacionas con él seguramente lo ayudará a crecer más seguro y equilibrado. Mi mamá siempre me dijo que le acercara a mí mismo cuando perdería algo. Realmente traté de no perder cosas, pero no pude evitarlo. Cuando fui a la universidad, finalmente me diagnosticaron que mi médico de casa sabía que tenía desde que era especialista en TAA. Entonces todo tenía sentido. Desearía que mi madre me hubiera enseñado cómo organizarme en lugar de simplemente decir que debería estar más organizado. Solo para patadas, perdí mi tarjeta bancaria 9 veces en 6 meses y las llaves de mi auto 2 veces. Desde que me han diagnosticado, no he perdido uno ni una sola vez. De hecho puse mi mierda juntos. Es interesante cómo a veces tenemos que descubrir cosas por nosotros mismos. Mi amigo también pasó por algo similar. Siempre perdía sus cosas y no entendía por qué. Después de un tiempo, le diagnosticaron TAA y todo cambió. Aprendió a organizarse y desde entonces nunca ha perdido su cartera. Creo que entenderse a uno mismo es clave para mejorar. Al final, solo necesitaba el enfoque adecuado. Ignorando cuando el hermano le elige. Como el más joven tuve mi parte justa. Mis padres participaron de manera involuntaria o al menos lo habilitaron, de una forma u otra. Me llevó años de la edad adulta para entender lo que sucedió y lo que hace mucho tiempo daña mi cabeza y mi autobor tomó de todo eso. Finalmente comencé a trabajar en eso. Si bien tuve una buena infancia, no fue feliz. No quiero que mis hijos potenciales tengan estos conflictos en la cabeza. Es importante estar atento a las dinámicas familiares. Siempre ha habido tres en la relación y en diferentes etapas a menudo se formaban alianzas. Desde la infancia, las mayores solían unirse en contra de la menor, pero con el tiempo, la situación cambió y la menor se sintió excluida. Ahora, como adultos, somos amigos, pero no es fácil experimentar el aislamiento. Además, se debe cuidar de que los niños jueguen inclusivamente para que ninguno se sienta marginado. Mientras estaba en la universidad, mis padres me dejaron quedarme en su casa por los veranos. Nunca me echaron ni nada, y me dejaron mantener todas mis cosas allí, con la idea de que lo traería conmigo cuando obtuve mi propio lugar después de graduarme. Durante mi tercer año, mi madre vendió todas mis cosas. Todo, sin decirme. Se vendió todo lo que no tenía conmigo, y ella mantuvo el dinero. Mi antiguo N64, un montón de CD, una computadora. Estoy agradecido por todo lo que mis padres me han dado a lo largo de los años, pero nunca la he perdonado por esto. Es una historia común. A veces, los padres toman decisiones sin consultar. Mi amigo pasó por algo parecido. Dejó algunas cosas en casa y, al volver, se dio cuenta de que varias habían desaparecido. Su madre también vendió sin avisar. Lo entendió, pero eso no quitó el mal sabor de boca. Al final, aprendió a ser más cuidadoso con sus cosas. La confianza a veces se rompe en situaciones así. Creció en el centro de la ciudad. Me enviarían a la tienda que estaba a unas 3 cuadras de distancia. Esto tenía alrededor de 8 a 9 años. Aprendes a mirar tu espalda y estar al tanto de tu entorno. Solo algo que tenía que hacerse. No estoy enojado por eso ni nada. Sentí que estaba contribuyendo a la casa. Nunca dejaría que mis hijos salieran solos y ahora vivo en el país. Es curioso cómo cambian las cosas. De niño iba a la tienda solo y siempre atento a todo. Era parte de la vida. No lo veía mal, solo era lo que había que hacer. Ahora, con mis propios hijos, pienso diferente. Prefiero tenerlos en un entorno más tranquilo. Siento que es mejor para ellos, pero esa experiencia me hizo quien soy. No eran mis padres. Pero mi novio y yo fuimos a un parque ayer. Había un hijo y un papá, el hijo parecía triste y miraba a mi novio y a mí. El papá solo estaba mirando su teléfono durante una buena mayoría de las veces que estuvimos allí. Solo quería ir a jugar con el pequeño tipo, solo para animarlo. Padres, pasen un tiempo de calidad con sus hijos. Es triste ver a niños solos mientras sus padres están en el celular. Ayer, en el parque, un niño miraba a mi novio y a mí con tristeza. Su papá no parecía darse cuenta que estaba desconectado. Me dio ganas de acercarme y jugar con él, para sacarle una sonrisa. A veces, solo necesitan un poco de atención. Es importante recordar que los niños valoran esos momentos juntos. Nunca esperé todo esto.
Sabes cómo va a hacer una publicación en Ascredit, no crees que gane ninguna atracción. Pero ver a todos abriéndote y luego hacer conexiones con otras personas que saben lo que sientes, es increíble. Lamento que muchos de ustedes hayan pasado por experiencias tan dañinas y horrendas, pero habiendo dicho que te ha armado con cómo ser un mejor padre que lo que tenías, te asegurarás de que tus hijos sean apreciados y valorados. Todos ustedes son increíbles y te amo. Es interesante ver cómo un post puede conectar a tantas personas. La verdad es que muchos pasan por cosas difíciles, pero al compartir esas experiencias, se crea una comunidad de apoyo. Me gusta la idea de que esas vivencias, aunque duras, pueden llevar a ser mejores padres y, en general, mejores personas. Es un ciclo. Al final, todos queremos lo mejor para quienes amamos. Mi madre, bendecir su alma, no puede mantener sus opiniones para sí misma. Ella siempre señalará lo que hace /diagonal no le gustan de las cosas en tu vida como si tuviera algo que decir. Como mencioné, podría conseguir un perro el otro día y ella siguió y siguió, trabajas demasiado para tener un perro, me sentiría tan mal por ese perro. ¿Cuánta alegría te traería un perro? Puedo hacer lo que quiera. A veces las mamás tienen una forma peculiar de expresar sus opiniones. Una vez, mi amiga dijo que quería comprarse una moto y su mamá se pasó el día diciéndole todas las razones para no hacerlo. Al final, mi amiga no la escuchó y se compró la moto. A veces, hay que hacer lo que queremos sin importar lo que piensen los demás. Así que, si quieres el perro, está bien. Es por eso que dejé de querer ser actriz, entre otras razones. Inicialmente, era mi idea, pero mi padre se obsesionó con la noción y en un momento directamente me dijo de una manera que no bromea que, cuando lo hice grande, él esperaba que le comprara una casa y un automóvil caros. Inmediatamente perdí todo deseo después de eso. Eso sería una notable aplicación de la psicología inversa si es que eso era su propósito. Comencé a usar la expresión, Jet, en casa y, de repente, mis hijos ya no lo encuentran gracioso. Esta misma cosa me hizo seguir por completo a otro camino. Querían que fuera un médico tan malo. Entonces, me intenté mucho y me estaba matando en la pista anterior para el primer año y el primer semestre de segundo año, y luego fui no, joder esto y me sentó y les dijo cuánto odié la medicina y cambié mi especialidad a la justicia penal. Apuntando a la facultad de Derecho, y nunca he sido más feliz. Ten cuidado con estudiar derecho. Existen muchos abogados, pero pocas oportunidades laborales. Los salarios suelen ser bajos y el estrés elevado. Además, los egresados suelen acumular deudas considerables. Es fundamental elegir una buena facultad de derecho. En un mercado pequeño o mediano, se pueden ofrecer sueldos de 40 a 50 mil anuales a muchos recién graduados. Mis padres apoyaron mucho mis intereses y manejaron esto de manera bastante efectiva. Sin embargo, tenían una falla abierta. Si comencé algo, como nadar o piano, estaba en el de por vida. No pude dejar de fumar, porque me comprometí. Eso significa que si renuncio, solo estoy mintiendo a todos mis amigos y a los entrenadores o a mis maestros. Ya había invertido tanto tiempo en esto, entonces, ¿cómo podría simplemente levantarme y dejar esto que amo? Sin que ellos lo supieran, me di cuenta de que no me gustaba tocar la trompeta en una semana después, pero, ¿adivina quién jugó trompeta durante más de un año? Odiaba la práctica de natación MSAT 3 a 8, pero, ¿adivina quién nadó durante 8 años de manera competitiva? Le gustaba el piano, pero odiaba las lecciones muy estructuradas, tuvo que jugar durante 4 años. No estoy abogando por dejar de dejar lo que quieres cuando quieres, pero santa mierda si tu hijo dice oye, tal vez no quiero pasar el 80% de mi tiempo dedicado a esta cosa que me gusta, y luego que lo marquen un poco. O mejor aún, cuando han estado haciendo algo constantemente durante años, déjelos tomar un descanso durante una semana. Una norma en casa establecía que cualquier actividad que comenzáramos debía ser completada durante un periodo de 3 meses. Esta política ayudaba a descartar aquellas cosas que se volvían más difíciles de lo que se pensaba, pero al mismo tiempo brindaba una cierta libertad para decidir. Así, se fomentaba la perseverancia y se aprendía a evaluar el compromiso con cada nuevo proyecto que se iniciaba. Me siento tan mal por algunos de ustedes. Si les hubiera dicho a mis padres que quería ver a un terapeuta, o cualquier cosa, realmente, habrían dejado caer lo que estuvieran haciendo y lo hicieron realidad. A veces olvido que tuve la suerte de haber nacido de personas que me querían y honestamente quería lo mejor para mí. Lo único perjudicial que hizo mi madre fue convencerme de que continúa la universidad en un lugar que no disfruté. Y eso fue solo para un semestre adicional. Les deseo a todos que estén luchando la mejor de las suertes.
Es interesante ver cómo tus experiencias pueden ser tan diferentes a las de otros. A veces, creo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de la suerte que tenemos en nuestras familias. Mi mamá tampoco siempre era la más comprensiva, pero siempre intentaba hacer lo mejor para mí. No siempre fue fácil, pero eso es lo que importa, al final. Espero que todos encuentren su camino y el apoyo que necesitan. Tengo 35 años y recientemente le dije a mi madre que sentí que tenía insectos que me arrastraban y que pica todo el tiempo que iba a hablar con el médico sobre ver a un especialista porque es psicosomático y no real. Estoy pasando por muchas cosas estresantes y nunca me había sentido así. Ella comenzó a despotricar sobre cómo no estoy loca y todo esto y todos son demasiado sensibles y depende demasiado de los médicos. No tenía el corazón para mencionarle que cuando tenía 16 años se asustó en cierto punto mientras estaba en el auto y me dijo que me iba a enviar a una institución mental porque le dije que aún no estaba lista para comenzar a conducir. La ironía de su reacción tampoco se perdió en mí. Es curioso cómo a veces nuestras experiencias definen la percepción de los demás. Mi amigo también pasó por algo similar con su mamá. Ella, en lugar de apoyarlo, se puso a la defensiva, como si su sufrimiento no fuera válido. Es complicado afrontar estas situaciones, especialmente cuando hay historia detrás. Me parece que hablar de salud mental sigue siendo un tema delicado, y a veces la gente no entiende la carga que llevamos. Esto le sucedió a un niño donde sus padres estaban demasiado ocupados recibiendo títulos para criarlo y lo empeñaban con sus abuelos. Ambos tienen al menos 3 grados cada uno y trabajos de alta remuneración, pero ¿a qué costo? Sus padres rara vez estaban cerca que toda la calificación, incluidos algunos maestros, pensaban que estaban muertos. Era su amigo de 2 grados y solo supe que tenía un padre en el 12º. El maestro a nuestro lado incluso se dio la vuelta y preguntó si era su padrastro. Es una historia bastante triste. A veces, los padres se enfocan tanto en sus carreras que se olvidan de lo que realmente importa. Este chico creció sin una conexión real con sus padres. La gente hasta pensaba que estaban muertos. Eso debe haber sido duro para él. Como amigo, es complicado ver a alguien pasar por eso. Al final, ¿vale la pena tener un buen trabajo si sacrificas tu familia? Mis padres se quedaron juntos para nosotros, niños. Pero también ambos se dieron cuenta de que necesitaban trabajar en sí mismos y trabajar en su matrimonio al mismo tiempo. Fueron al asesoramiento durante mucho tiempo y eso ayudó. Pero se necesitaron 4 consejeros antes de encontrar uno que realmente quisiera ayudar. Los primeros 3 los empujaron a probar una separación de prueba. Incluso cuando dijeron que no es por eso que estaban allí, se les dijo repetidamente que lo intentaran. Uno incluso dijo que el divorcio era la mejor opción. Estuvieron casados durante 40 años cuando mi padre falleció en 2013. Vaya. Hola, doctor, me he lesionado el brazo, ¿podrías colocarle una férula y un cabestrillo? Lo siento, pero es necesario amputar. Mis hijos me cuentan todo. A veces cosas que no necesariamente quiero saber. Kid 3 le dice a Kid 2 todo. Kid 2 me dice. Kid 1 me dice los secretos de Kid 2. Kid 2 me dice el secreto de Kid 1. Etcétera. Etcétera. Todos me dicen lo que dicen el uno al otro, cuando no se supone que deba saber. Nunca les dejaría saber a ninguno de ellos, lo que sé sobre ellos como me lo contó una de sus hermanas. Confían en mí y quiero que lo hagan. A veces ha sido difícil, pero nunca rompería esa confianza. Como madre, esto es imperativo. No importa cuán difícil sea a veces, no puede compartir algo que un niño le dice en confianza. Es curioso cómo los niños se comunican entre sí, ¿no? En mi experiencia, algo similar ocurre con mis amigos. Siempre comparten secretos, y a veces, yo sé cosas que quizás no debería. Pero mantener esa confianza es clave. Cuando un amigo confía en ti, es fundamental no traicionar esa confianza, aunque sea difícil. Al final, es lo que fortalece las relaciones, y prefiero ser un confidencial discreto que un chismoso. Aquí igual. Emoticono cara triste. Mis padres me amaban y se preocupaban por mí, pero en realidad nunca pasaron tiempo conmigo. Especialmente mi papá. Puedo contar con una mano con los dedos sobrantes de cuántas veces mis padres tuvieron un tiempo uno a uno, conmigo o mi hermana. Honestamente, ni siquiera me conozco bien y todavía tengo dificultades para hablar casualmente conmigo. Ahora soy 37 y todavía me encanta. Este comentario me ha permitido reflexionar sobre la conexión con mis padres. A mis 25 años, creía que la falta de cercanía era culpa mía por no desear pasar tiempo juntos. Cuando los visito en festividades, me encuentro sin palabras.
Me pregunto si a los 37 seguiré sintiéndome frustrado por esta situación. Sinceramente, no sé por qué mis padres se molestaron en tener hijos. ¿Lo hicieron solo porque se esperaba de ellos? Pero mi tío, el hermano de mi madre, no tiene hijos y él también está casado. No había mucha crianza en mi vida. Mis necesidades básicas fueron satisfactorias: comida, ropa, refugio, pero por lo demás, mi hermano y yo fuimos ignorados. Como resultado, soy bastante apático con mis padres. Lo que lo hace bastante doloroso y irritante que mi hermano y yo ahora cuidamos a mi padre después de que él decidió dejar de funcionar después de la muerte de mi madre, porque se espera de nosotros. Es una situación complicada. A veces, parece que las expectativas de la familia forman la base de nuestras relaciones. Crecer sin mucho apoyo puede dejarte con un sentimiento de indiferencia hacia los padres. Lo difícil es que, tras todo eso, te ves obligado a cuidar a alguien que no estuvo presente cuando más lo necesitabas. Es un ciclo que puede ser frustrante y doloroso, sobre todo en momentos de pérdida. Esto realmente golpeó a casa para mí. Tengo un niño de 9 y 6 años. Trabajo a tiempo completo y tengo muchas responsabilidades para cuidar todo el tiempo. Me siento muy culpable cuando pusiera tareas ante mis hijos, aunque las tareas deben hacerse. Seré mucho más consciente de tomarse el tiempo, sin importar cuán corto, jugar con mis hijos. Tuve buenos padres, pero puedo decir honestamente que no recuerdo que mi papá eligiera jugar conmigo al hacer cosas. Gracias por la perspectiva, me estás convirtiendo en un mejor padre y espero que otros. Entiendo perfectamente. Es fácil quedar atrapado en las responsabilidades y olvidar lo esencial. A veces, uno se siente culpable por no pasar tiempo con los niños, pero esos momentos son importantes. Creo que todos tenemos que esforzarnos más por estar presentes y jugar un rato. Al final, esos recuerdos son los que quedan. Lo que cuentas es un buen recordatorio para muchos. Esto me pasó a mí. Fui el quinto niño nacido 8 años después del cuarto. Ahora me doy cuenta de que mis padres habían terminado a los 4. Pero son católicos, así que, siempre me dijeron que saliera y jugara. Eran los años 90, por lo que era común salir y jugar con tus amigos y no regresar hasta el anochecer. Pero los padres de mis otros amigos jugarían con sus hijos y nunca entendí por qué los míos no lo hicieron, prefiriendo conseguir una niñera e ir a ver a sus amigos. Entiendo lo que sientes. A veces, ser el más joven en la familia puede ser un poco raro. Mis amigos tenían padres que siempre estaban ahí, y yo solo podía salir a jugar. Al final del día, aprendí a ser independiente y a disfrutar mi propia compañía. Pero también me preguntaba por qué no era igual en casa. Cada familia tiene su propia dinámica, y a veces no se siente justo. Muy a menudo, las lágrimas de mis pequeños hijos se pueden calmar, después de abordar el problema en cuestión. Por supuesto, saliendo de la puerta más cercana con ellas y señalando el primer objeto que ve que es lo más sorprendente que existe. Cariño, realmente quiero mostrarte algo, ven conmigo. Mira eso, árbol, ¿lo ves? Bam. Problema resuelto. Ahora tenemos curiosidad por los árboles. Y, por supuesto, mi tarjeta de triunfo, ahora vamos a tomar un sorbo de agua, apuesto a que tienes la sed. Es curioso cómo funcionan las distracciones con los niños. A veces, un simple objeto como un árbol puede cambiar todo. La forma en que los llevas a explorar el mundo exterior, como si fuera algo extraordinario, es efectiva. Además, añadir un pequeño detalle como un vaso de agua es una buena táctica. Lo importante es encontrar esos momentos para redirigir su atención y calmarlos al mismo tiempo. Solía llamar a mi papá en esto todo el tiempo. Literalmente estaría hinchando un cigarro y diciendo: no fumes, niños. Una vez que envejecí, como un padre, finalmente me di cuenta de que no era de un lugar de hipocresía. Era de un lugar de amor y preocupación, ya que no quería que cometamos los mismos errores que cometió. Los cigarros finalmente lo mataron. Es curioso cómo las perspectivas cambian con el tiempo. Recuerdo que mi papá siempre nos decía que no hiciéramos cosas que él mismo hacía. De niño, me parecía contradictorio. Pero ahora, como padre, entiendo que solo quería lo mejor para nosotros. Aprendí que sus consejos eran su manera de protegernos, a pesar de sus propias decisiones. Triste que no esté aquí para hablar de ello, pero aprecio sus enseñanzas. Siempre fue sorprendente cómo mi papá quería ser mi mejor amigo, casi siempre coincidía con él en una discusión con mi madre, como si no pudiera decir que solo lo estaba haciendo para ganarme a su lado.
Eventualmente llegué a un punto en el que comencé a usarlo para mi ventaja, momento perfecto para pedir cosas, pero desafortunadamente creo que también me inculcó la sospecha de que alguien fuera amable conmigo. Tras la separación de mis padres, una figura paterna se sumió en la idea de compensar con comidas, obsequios o entregando dinero. Era consciente de sus intenciones y aceptaba todo. Ahora, me cuesta aceptar regalos, ya que siento que estoy manipulando a los demás. Oh hombre, siento exactamente la misma manera. Soy 9 años mayor que mi hermano pequeño. No debería haber cambiado los pañales y ponerlo a dormir. Los primeros 2 años de su vida no pude ir a restaurantes con mis padres porque no querían tomar un bebé y me hice quedarme en casa con él. La relación es mejor ahora. Me mudé a la universidad y cuando regresé, tuvieron que padres, aunque algo mal, y no me miren más. Tener 9 años es demasiado joven para quedar a cargo de un bebé. En realidad, es una edad prematura para quedarse solo, incluso para una salida de los padres, a menos que se trate de un niño sorprendentemente maduro e independiente en 4º grado. La responsabilidad de cuidar a alguien tan pequeño requiere más experiencia y madurez que lo que suele tener una persona de esa edad. Jesús. Mis padres hicieron exactamente lo mismo. Tengo 4 hermanos, uno es 2 años mayor, uno es mi gemelo, uno es 9 años más joven y uno es 12 años más joven. Recuerdo tener 15 años y mis padres fueron a ver una película por la noche. Los mayores nos pusieron a cargo de ver a los niños pequeños, que probablemente tenían como 6 y 3 en ese momento. Por supuesto, desde que soy la niña, básicamente se me asumió que me hiciera cargo. Mis hermanos mayores inmediatamente se fueron a su habitación, y me quedé viendo a 2 niños pequeños solos. Y, por supuesto, ni siquiera podía salir de la habitación debido a cuánta supervisión necesita un niño de 3 años. No me hubiera importado ver a mis hermanos ocasionalmente, o si me pagaran, pero era constantemente. La excusa de mi madre era que no los dejaba solo con mí, los dejaba con los 3. Sí, excepto que no se salen de sus traseros para ayudar, así que, básicamente solo yo. Desde muy temprana edad, asumí la responsabilidad de cuidar a mis hermanos menores. Tenía 10 años cuando llegó mi hermana pequeña y 12 cuando nació mi hermano. En esos tiempos, mi madre solía ausentarse por largas horas, regresando justo antes de que mi padre llegara a casa. Era una carga para alguien de mi edad cuidar de ellos tanto tiempo. Sus decisiones afectaron profundamente su relación con nosotros. Mi madre no confió en mí en absoluto y siempre me acusó todo el tiempo de cosas que simplemente no eran ciertas. Definitivamente afectó nuestra relación. Los padres deben ser escépticos, pero no locos por estas cosas. No busqué ninguna situación peligrosa ni nada, pero definitivamente tuve un momento en que finalmente dije, a la mierda, ella pensará lo peor de todos modos y comencé a hacer lo que quería. A veces, la falta de confianza de los padres puede ser pesada. Recuerdo a un amigo que pasó por lo mismo. Su mamá siempre pensaba lo peor de él. En lugar de dejar que eso lo afectara, decidió vivir su vida como quería. Al final, eso lo llevó a hacer lo que realmente le interesaba, sin preocuparse por la opinión de los demás. Fue un cambio importante para su relación con su madre. Nunca culparía a mi hijo que elegí concebir, nacer y criar por mis propios fracasos e infelicidad. Nunca los haría sentir no deseados, no amados, indignos o como una carga. Este es en realidad un miedo mío. Si bien mi hijo no era completamente inesperado, mi esposo y yo tomamos un enfoque de si sucede, sucede, todavía sucedió mucho antes de lo que esperaba. Tengo 31 semanas de embarazo, y mi primer trimestre me sentí tan horrible y abajo. No estoy seguro de si quería mantener el embarazo, etc. No planeo hacerle saber esto, porque elegí mantenerlo, pero tengo algunos temores de que algo pueda deslizarse en algún momento y se sentirá mal de alguna manera. Sé que lo amaré, pero apesta para temer que descubra cómo me sentía en mi embarazo temprano. Es entendible tener esos miedos. La presión de ser madre puede ser abrumadora, especialmente al inicio. Lo bueno es que reconoces tus sentimientos y guardas lo que sientes para protegerlo. La conexión con tu hijo crecerá con el tiempo, y lo importante es que estás dispuesta a amarlo. Nadie tiene todo claro desde el principio, y está bien. Solo debes seguir adelante y disfrutar el viaje a pesar de las dudas. Recuerdo que en el 4º a 5º grado trabajó muy duro para ayudar a mis padres a hacer nuestro nuevo baño con uno de los baños de remolino, y terminamos el garaje e íbamos a convertirlo en una segunda sala de estar, como un lugar para tener amigos y esas cosas. Era un trabajo duro y estresante, pero seguramente saldría, ¿verdad? Y luego, ese fresco baño de remolino casi nunca se usó, y finalmente se rompió de alguna manera.
Y esa segunda sala de estar nunca sucedió, se convirtió en la cueva de la sala de basura de mi papá. Y eventual dormitorio cuando ya no podía dormir con mi madre, muy pobre / ligero. Recuerdo en cuarto o quinto grado haber trabajado duro con mis padres para hacer nuestro nuevo baño con una bañera de hidromasaje. Terminamos el garaje y planeábamos convertirlo en una sala de estar. Fue un trabajo estresante, pero supuse que valdría la pena. Al final, la bañera casi nunca se usó y el garaje se convirtió en el cuarto de trastos de mi papá y luego en su dormitorio. Las cosas no salieron como esperábamos. Tan pronto como mis padres se enteraron de que el dolor de las nalgadas desaparece rápidamente, decidieron quitarnos nuestro artículo favorito cuando más lo queríamos. Funcionó para castigar a mi hermana, pero como nunca descubrieron que lo único que me importaba era mi MP3 / iPod, nunca recibí ningún castigo después de eso. Por otra parte, fui obediente en comparación con mi hermana rebelde, así que probablemente lo hizo. Tenía juguetes de reemplazo para que mi madre creyera que estaba tomando mis favoritos. Sus castigos eran a menudo desproporcionados, por lo que necesitaba todo el apoyo posible. Aceptaba el castigo cuando realmente había hecho algo mal, aunque no me gustaba, comprendía que debía enfrentar las consecuencias. Sin embargo, que me quitaran mis cosas por razones absurdas, como respirar de forma molesta, era injusto. Por eso, tenía juguetes y algunas joyas de sustitución. La gente parece pensar que si no azota a su hijo, no castigas a tu hijo. ¿Cómo? ¿Quién te lastimó tanto que crees que lastimar a otras personas es la única forma de disciplinarlos? Mi hijo tiene tiempo, pérdida de privilegios, más tareas, largas conferencias sobre buenas opciones. Ella no solo obtiene un reinado libre porque no la golpearé. Es curioso cómo algunos piensan que la disciplina solo viene con dolor. Recuerdo que mi amiga tenía un enfoque similar. En vez de castigos físicos, usaba charlas largas y tareas extra. Al final, su hija aprendió a hacer buenas elecciones sin necesidad de golpes. Es interesante ver que hay diferentes maneras de educar. La comunicación y las consecuencias pueden ser efectivas. No es necesario recurrir a la violencia para criar a un niño responsable. Si bien estoy de acuerdo en que no deberías tener partidos de gritos contuso frente a tus hijos, o en absoluto, en realidad, es importante que puedas resolver conflictos entre ustedes dos con la comunicación que tus hijos escuchan. Si nunca son testigos de la resolución de conflictos maduros de sus padres, es menos probable que desarrollen esas habilidades ellos mismos. Hay personas que han decidido terminar una relación tras una única discusión, bajo la creencia de que pelear no es normal. La verdad es que sus padres tenían conflictos, pero nunca los mostraron ante ellos, lo cual les hace sentir que las relaciones ideales no enfrentan problemas. Esta percepción puede afectar profundamente a los jóvenes. Es fundamental entender que las diferencias y los desacuerdos son parte de cualquier vínculo saludable. Yo también crecí así. Los argumentos se convertirían en partidos de gritos / gritos que continuarían para siempre, ya que cada vez que uno de ellos se detuvo, uno de ellos lo mencionaría nuevamente e iniciaría el argumento una vez más. Una vez, tuve un exnovio con el que estaba comenzando una discusión, y esperaba que se convirtiera en un partido de gritos. En cambio, estaba como, oye, sentarnos y hablar de esto. Quería escuchar mi lado y luego explicar su lado. En mi cabeza, mi reacción fue: nos rompimos por otras razones, pero ese fue el momento en que me di cuenta de que las personas pueden tener argumentos / desacuerdos civilizados y no leyendo. Fue una verdadera revelación. Me pasó algo similar. En casa, los pleitos eran un caos. Siempre terminaban en gritos y nunca se resolvía nada. Una vez, un ex quiso abordar un tema complicado. Me sorprendió que en vez de gritar, propuso hablarlo. Fue raro, pero me hizo ver que se podían discutir cosas de manera tranquila. Al final, no funcionó nuestra relación, pero aprendí que hay otras formas de resolver conflictos. En la escuela secundaria solía castigarme para la iglesia desaparecida. Mientras estaba castigado, solo se me permitió conducir a la escuela, trabajar y regresar a casa. Un día después del trabajo, mi auto se rompió, y llamé a mi novio para ayudar porque mis padres no sabían nada sobre los autos, y fue después de horas. Me castigó aún más por eso. ¿La parte hilarante de esta larga historia? Mi papá no asiste a la iglesia. En absoluto. Es interesante cómo a veces las reglas son un poco absurdas. Me recuerda a un amigo que se metió en problemas por algo similar. Le castigaban por cosas que sus padres ni siquiera hacían. Así que, en lugar de aprender la lección, terminó haciendo lo opuesto. Al final,
Las situaciones así solo hacen que uno aprecie más la libertad cuando llega. Es lo que pasa, ¿no? No soy perfecto en eso, pero trato de complementar los esfuerzos de mis hijos por algo, en lugar de los resultados. Intento hacer una observación concreta y objetiva en lugar de una subjetiva. Entonces, esa imagen tiene muchos colores, en lugar de esa es una hermosa imagen, terminaste una página completa de preguntas matemáticas en lugar de eres realmente inteligente. Solo puedo esperar que esté haciendo algo bien. No puedo afirmar que tenga conocimiento sobre la crianza. Sin embargo, parece que estás en el camino correcto para resolver este desafío. Solo quedaría por delante un sinfín de cuestiones complejas por abordar. Sí. Yo era el niño inteligente que crecía constantemente que me dijeron que era inteligente. Se convirtió en mi identidad. Lo que lleva a nunca hacer algo que pueda amenazarlo. Si había una materia escolar con la que luché, cerré y me negué a hacer cualquier trabajo. De esa manera, cuando obtuve una C en la prueba, no fue porque era un muñeco. Fue porque no me importó y no lo intenté. Nunca aprendí a perseverar. Fue fácil o renuncié. Ahora tengo 4 años que es una locura inteligente. Sé que todos los padres piensan eso sobre sus hijos, pero en serio. Desde el día 1, no solo mira y reacciona. Él observa. Se podía ver como un bebé cómo contemplaría su mundo. Su comprensión sobre ciertos asuntos es alucinante. Y haré todo lo posible para nunca dejarlo a ese hecho a su alrededor. Mi esposa y yo hacemos todo lo posible para alabar sus esfuerzos, su resolución de problemas, su resolverlo. Pero nunca quiero decir eres tan inteligente. A pesar de que lo es terriblemente. Es interesante cómo la etiqueta de inteligente puede afectar a alguien. Estuve en una situación similar, siempre buscando evitar cualquier cosa que pudiera arruinar esa imagen. Ahora, ver a mi hijo enfrentar los desafíos de manera natural me ha hecho reflexionar. Quiero que aprenda a perseverar, a esforzarse sin miedo al fracaso. Tal vez, la clave esté en enseñarle a disfrutar el proceso más que el resultado. No es que mis padres me elogiaran por nada, Dios no lo quiera. Pero el padre de mi esposa siempre alabaría a sus hijos por sus características intrínsecas en lugar de sus esfuerzos. Cada uno tenía que aprender a superar una cierta sobreestimación de sí mismos. O depender de un rasgo que su padre los hizo sentir los llevaría sin esfuerzo ni decepción. Esto surgió esta semana, en la práctica de artes matrimoniales de mi hija adolescente. Una de las madres del niño con el que va a practicar con señalado que mi hijo se está convirtiendo en una hermosa joven y me preguntó si alguna vez le dije eso. Dije no, la alaba por las cosas que hace, no por cosas sobre las que no tiene control. No necesito que piense que puede costar a través de la vida en su aspecto. Me resulta fascinante cómo un simple error tipográfico puede transformar por completo el significado de un párrafo. Por ejemplo, la expresión artes maritales genera una reacción divertida al poder provocar confusiones inesperadas. Mi esposa hizo esto y tuve que alejarla. Siempre le digo a mi hija que sus calificaciones son el resultado de un trabajo duro, estudiar, prestar atención y tratar de obtener buenas calificaciones. No simplemente porque ella es inteligente. Condujo a casa que el trabajo duro es lo que le está dando la recompensa de buenas calificaciones, no simplemente ser algo. Es interesante ver cómo se enfoca en el esfuerzo en lugar de solo el talento. Hacerle entender a tu hija que el trabajo duro da resultados es clave. Muchas veces la gente olvida que la dedicación es lo que realmente cuenta. Creo que esa lección le servirá en el futuro, no solo en la escuela, sino en muchas áreas de la vida. La ética del trabajo es importante. Si bien no era tan severo, cuando nos mudamos a una casa nueva, tuvimos que alquilar un apartamento mientras terminaba de ser construido. Y no sé si pensaron que estábamos en una mala parte de la ciudad, no estábamos como me di cuenta más adelante, pero en lugar de dejar que mi hermano y yo vinieran al apartamento y estemos solos hasta que llegaron a casa, nos pusieron en el programa después de la escuela. Estaba en el 8º graduación, así que alrededor de 13/14 con esto y varios otros ejemplos. Siento que hoy nunca tuve la oportunidad de aprender una confianza en mi confianza. Ahora es un poco mejor, pero no somos, siento que podría ser. Es curioso cómo ciertas decisiones de los adultos pueden afectar nuestra confianza. Recuerdo que en una mudanza, también me pusieron en un programa de después de clases hasta que mis padres regresaran. Yo ya era mayor, pero parece que nunca se dieron cuenta. A veces pienso que esas experiencias nos marcan más de lo que creemos. Ahora intento trabajar en mi confianza, pero no es fácil. Cada paso cuenta, supongo.
No estoy defendiendo a los padres que simplemente gritan y castigan a sus hijos sin explicar las reglas, pero creo que es más fácil con algunos niños que con otros. A veces tienes 100 cosas que hacer y un niño quiere una explicación para cada detalle. Algunos niños hacen preguntas solo para tratar de salir de obedecer la regla. Por supuesto, generalmente puede disuadir a los niños de hacer eso diciéndoles que les explicará en un momento que corta su tiempo libre, y por lo tanto, estarán menos ansiosos por cuestionar en esos momentos. Supongo que, en principio, todavía estoy de acuerdo con usted en que es mejor tratar de tener al menos una respuesta coherente de por qué algo está mal, incluso cuando no tiene tiempo para responder a otros 100 por qué después. Es cierto que algunos niños son más desafiantes que otros. Al final del día, todos solo quieren entender por qué las cosas son como son. A veces, simplemente se vuelve agotador manejar tantas preguntas cuando tienes 1000 cosas en mente. Creo que establecer límites claros y encontrar el momento adecuado para las explicaciones puede ayudar a que ambos, padres e hijos, se sientan más en calma. La comunicación siempre será clave, aunque a veces cueste. Sí, no. Digo esto con suficiente frecuencia incluso después de dar una buena razón. Por ejemplo, anoche tuve esta conversación con mi 5 yo. Es hora de poner el juego e ir a cepillarte los dientes, es casi la hora de dormir. ¿Por qué? ¿Es hora de dormir? No, es hora de prepararse para la cama. Pronto será la hora de dormir. ¿Por qué? ¿Es casi la hora de dormir? Sí, eso es lo que dije, es casi la hora de dormir, así que ve a cepillarte los dientes. ¿Por qué? Todavía es ligero. No quiero ir a prepararme para la cama. Sí, porque acabamos de pasar el solsticio de verano. Hablamos de esto el otro día, los días son largos y no oscurece hasta mucho después de la hora de acostarse. Ahora ve a cepillarte los dientes. ¿Por qué? No quiero seguir jugando mi juego. Porque lo dije, ahora ve a cepillarse los dientes ahora si quieres tener tiempo para un libro antes de acostarse y si quieres jugar tu juego mañana. Ante esto, su hermana mayor ya se había ido y se cepilló los dientes y estaba escogiendo un libro. Se podría decir que no te basas únicamente en un porque lo digo yo como lo hacen otros. Mientras que para algunos padres es una salida sencilla, tú tuviste la paciencia de explicar a tu hijo por qué debía hacer lo que le pedías. Elegiste el camino difícil primero. Después de eso, poco se puede hacer si se ha justificado y el niño aún no lo comprende. Mi papá solía llevarnos a la granja en la parte trasera de su camioneta. Entonces, un día, los niños vimos una película donde alguien saltó de un vehículo en movimiento y pensamos que era lo más genial. Así que, por supuesto, la próxima vez que papá nos llevara, uno de nosotros tuvo que probarlo. Afortunadamente, no iba muy rápido y yo era muy bueno en el tuck and roll de regreso. No recuerde que me permitan en la cama del camión después de eso. Eran buenos tiempos en el campo. Recuerdo que mi papá nos llevaba en la parte de atrás del camión. Después de ver una película donde alguien salta de un vehículo en movimiento, pensamos que sería genial intentar algo así. Yo fui el valiente. No iba rápido y me salió bien el salto. Sin embargo, ese fue el último día que nos dejaron en la caja del camión. Me siento opuesto a eso. Me encantó la escuela y los académicos. Sabía sobre todas mis pruebas y siempre estudiaba voluntariamente. Me tomó tanto tiempo para convencer a mi madre de que sé cuándo y cómo estudiar. El tercer año de ingeniería y mi madre recientemente comenzaron a creer que estudio de manera responsable y luego dejé de decirme que estudiara cuando no lo estoy. Pero todo es una blancia. El padre ha sabido dónde está su hijo y se ajusta en consecuencia. Es interesante cómo algunas personas disfrutan de la escuela y otros no. En mi caso, también tuve que demostrar a mis padres que podía manejar mis estudios. Una vez que vieron mis buenos resultados, confiaron más en mí. Creo que el equilibrio entre la confianza y el seguimiento es clave para que los padres apoyen a sus hijos en su educación. Cada uno tiene su propio camino en este proceso. Los niños no hablan por teléfono, envían mensajes de texto. Darles un teléfono con volante sería como darles una tarjeta de llamadas prepago. Muchos padres compran sus hijos con tabletas habilitadas para Wi-Fi o un iPod Touch mucho antes de obtener sus primeros teléfonos. De esta manera, pueden comunicarse entre sí, jugar juegos, etc. Si abusan de él, lo quitan. Es cierto, hoy en día los niños prefieren enviar mensajes en lugar de hacer llamadas. Recuerdo que un amigo compró un tablet para su hijo antes de que tuviera un teléfono. Al principio, todo iba bien. El niño jugaba y hablaba con sus amigos. Pero cuando comenzó a abusar del tiempo en la pantalla, su padre tuvo que intervenir y quitarle el acceso por un tiempo.
Así les enseñan límites. Yo también tengo cuidado con esto. Somos 3 de nosotros y a las diferentes edades siempre fue 2 contra 1. Cuando éramos jóvenes, mi hermana del medio y yo atacamos a la hermana menor, pero a medida que crecimos, decidieron volverse apretados y sujetarme. Todos somos adultos y amigos ahora, pero sé cómo se siente quedar fuera y elegidos. Tengo que ver a mi sobrina e hija de cerca para asegurarme de que no estén recogiendo o dejando a mi hijo fuera. Él es el más joven y el único chico, así que no siempre es la primera naturaleza de las chicas en incluirlo en todo. Es interesante cómo las dinámicas familiares cambian con el tiempo. Me recuerda a mi propia experiencia con mis amigos. Cuando éramos pequeños, siempre había un grupo que se unía en contra de otro, y a veces me sentía fuera. Ahora, trato de ser más consciente de eso con mis sobrinos. Es fácil olvidarse de incluir a todos, especialmente al más pequeño. Es un recordatorio de lo importante que es la inclusión. Esa es una gran idea. Comparto la creencia. Si puedo hacer una adición. Trátelos con respeto, comprensión y compasión. Porque llegará un momento en que ya no te necesiten y lo único que los mantiene a visitar son los buenos momentos que compartiste y el respeto, la comprensión y la compasión que te están mostrando. Eso suena bien. La idea de tratar a los demás con respeto y comprensión es clave. He visto en mi vida que esos momentos que compartes se quedan con la gente. Al final, es lo que les hace volver. Tener relaciones basadas en esos valores puede ser importante. Hay que recordar que, en algún momento, todos necesitamos a alguien, y esos recuerdos marcan la diferencia. Cuando tenía 5 años, le dije a mi madre que le compraría un Jaguar, el auto, si alguna vez era rico. Ahora cuando hablo de mis finanzas y cómo planeo vivir algo por debajo de mis medios para poder pagar la deuda más rápido y ahorrar, ella se pone muy feliz de ahorrar dinero para comprar el automóvil que le prometí, y me pone todo pisi y rude cuando digo que eso no es parte de mis planes financieros. También se vuelve súper alta y poderosa cuando hablo de mis finanzas universitarias, sobre cómo me apoyó financieramente durante todo el gas hacia y desde la escuela para mudarme al principio y al final de la escuela, pagué por toda mi universidad yo mismo con préstamos y trabajando. Es curioso cómo a veces los recuerdos de la infancia se vuelven expectativas pesadas. Me suena a algo que muchos han experimentado. Prometí cosas de niño sin pensar en las implicaciones. Ahora que hablas de dinero y planes, es natural que surjan malentendidos. A veces, los padres tienen su propia perspectiva de lo que significa apoyo. Pero lo importante es aprender a manejar nuestras finanzas como adultos, aunque eso signifique decepcionar ciertas expectativas. Pasé por algo similar cuando comencé a jugar baloncesto y teníamos el aro en nuestro camino de entrada. Cada vez que estaba afuera lo usaba y mi papá me veía. Diría que no podía entrar hasta que hice una cierta cantidad de canastas. Así que aquí estoy bajo el sol y no pude obtener una canasta y me llevó un tiempo obtener la cantidad requerida. Cuando termine me sentiría bastante cansado. Cuando esto continuó sucediendo bastante, llegó al punto en que solo practicaría cuando salíamos de la casa y cuando supe que iba a casa. Llegaría rápidamente para que no me viera. Es curioso cómo las expectativas pueden cambiar la forma en que abordamos algo. Recuerdo que cuando jugaba fútbol, me pasaba algo parecido. Siempre quería impresionar a mi viejo, así que me exigía más. Al final, empecé a jugar solo cuando sabía que no estaría en casa. Era más por evitar la presión que por disfrutar del juego. Eso lo hacía menos divertido, la verdad. A veces, el esfuerzo se siente más como una carga. Tenía lo mismo y no me gustó al principio, pero a medida que envejecía aprecié cada minuto. No fue 500 tiros libres, pero se estaba levantando a las 6 de la mañana y entrenando con las niñas mayores. Hice amigos de por vida, viajé por el mundo, jugué para mi país, así que a pesar de que no me gustó en ese momento y el entrenamiento realmente aprecio las tempranas mañanas que me hicieron adelante. A veces, las cosas que no disfrutas al principio se convierten en lecciones valiosas. Recuerdo mis mañanas a las 6, entrenando con los mayores. No era fácil, pero esos momentos forjaron amistades duraderas y me llevaron a lugares que nunca imaginé. Ahora, miro atrás y valoro ese esfuerzo. Es curioso cómo el tiempo cambia nuestra perspectiva sobre lo que realmente importa. Para mí no era tanto que sentí que mi papá me estaba empujando al hockey, me encantaba el hockey y todavía lo hacía hasta el día de hoy. Simplemente no me gustó como nunca pude hacer nada que quisiera. Cuando tenía 13 años, pregunté si podía hacer lecciones de guitarra en lugar de hockey, pero la respuesta fue no, aunque toqué el hockey de representantes y podría haberlo salvado miles. ¿Avance rápido?
Aprendí muchas lecciones de vida del hockey, pero todavía desearía saber cómo tocar la guitarra y estoy demasiado ocupado / perezoso como adulto para salir de mi trasero y aprender. En mi entorno, criar a hijos que se destacaran en el hockey competitivo otorgaba un cierto estatus y una percepción errónea de prestigio a los padres, gracias a las habilidades deportivas de sus hijos. Ahora que he dejado esa realidad, resulta curioso reflexionar sobre la intensidad con la que los padres, incluido el mío, se involucraban en un simple juego. La competencia a menudo eclipsaba el disfrute y la diversión que se suponía debía tener el deporte. Yo también tuve esto con mis padres. Siguieron imponiendo su idea de una carrera profesional sobre mí y agregó toneladas de estrés a la búsqueda de empleo posterior a la universidad. Tuve una conversación realmente dura con mi madre sobre cómo sus expectativas y experiencias no necesariamente se aplican a mí, y que necesito que confíe en que estoy haciendo lo mejor que pueda. Apestaba en el momento, pero ella me escuchó y terminé conseguir un trabajo que es relevante para mi área de estudio unos meses después. Creo que solo están tratando de ayudar de una manera que tenga sentido para ellos. Buena suerte con tu búsqueda de trabajo. Es algo común con los padres, ¿no? Tienen sus propias expectativas y a veces no entienden que cada uno tiene su camino. Me pasó algo similar, tuve que hablar con mi mamá también. Al final escuchó y eso ayudó. Conseguir un buen trabajo es difícil, pero vale la pena ser honesto. Espero que encuentres lo que buscas. Es un proceso, pero al final todo se alinea. Mi madre y yo estamos muy cerca y le digo mucho. Pero he aprendido incluso entonces que es mejor mantener mi negocio personal para mí y ella no necesita saberlo todo. No necesariamente porque lo usará contra mí, pero he aprendido que decirle que cada cosa no es necesariamente lo que nos hace más cercanos o honestos entre ellos. Es curioso cómo a veces creemos que compartir todo nos acerca más. A mí también me pasó con un amigo. Al principio le contaba todo, pero con el tiempo me di cuenta que no era necesario. Mantener algunas cosas para mí resultó mejor. Así aprendí a cuidar mi espacio personal sin perder la conexión. Es un equilibrio raro, pero parece funcionar. Hace unos 20 años, tenía un terapeuta que recomendó el divorcio. Cuando le dije, no quiero eso, quiero resolverlo. La amo. Su mejor consejo fue romper el bond y renunciar a tratar de ponerse sobrio. Lo dejé caer como terapeuta. Debra y yo estuvimos juntos hasta el día de que ella murió. Y mi terapeuta actual, durante años antes, ayudó al darme mecanismos de afrontamiento para poder quedarme con la mujer que amaba. Parece que tuviste una experiencia complicada con ese terapeuta. Es curioso cómo algunas personas no tienen en cuenta lo que realmente quieres. Al final, lo importante fue tu decisión de quedarte con Debra hasta el final. Es un testimonio de amor y compromiso. Me alegra saber que encontraste a un terapeuta que realmente te apoyó en lugar de hacerte rendir. Esas cosas marcan la diferencia. Es una ambición honorable. Emoticono cara sonriente. Siempre y cuando hagas la distinción muy importante entre dos padres que los aman y dos padres que se aman, y ellos. No importa cuánto lo amen sus padres si no se aman. Aprendes todas las cosas incorrectas, toda la adulta se vuelve mucho más difícil si todo lo que sabes es como adulto en una relación sin amor. Emoticono cara sonriente. La verdad es que he visto esto en la vida de algunos amigos. Crecen en un entorno donde los padres no se llevan bien y eso afecta su forma de entender el amor. Aprenden que el amor puede ser complicado, a veces doloroso. No es fácil para ellos. Estos amigos suelen tener dificultades en sus propias relaciones porque no han visto un buen ejemplo. Es una lección dura que muchos tienen que aprender de la manera difícil. Oh Jesús, cuando mi primo mayor, tenemos la misma edad, tuvo su periodo, mi tía insistió en que toda la familia saliera a cenar para celebrar y hacer un gran negocio al respecto. Incluso le dijo al camarero al respecto, un buen tipo de jóvenes universitarios envejecidos. Mi primo estaba tan mortificado. Estoy agradecido de que esto fuera mucho antes de las redes sociales porque Dios solo sabe lo que mi tía habría hecho. También estaba agradecido de que mis padres fueran sensatos y discretos sobre mi primer periodo poco después. Es curioso cómo algunas familias manejan los momentos importantes. Recuerdo que una vez, alguien en mi familia también hizo un gran evento de algo que a muchos les parece bastante privado. Mi primo estaba tan incómodo como tu prima. Creo que los adultos a veces no se dan cuenta de lo que realmente importa para los jóvenes. Es mejor mantener esas cosas en un círculo más pequeño. Exactamente. Mi abuela es más el lado de familia debe saber donde mi madre usa la información en su contra de alguna manera.
Ama a mi abuela y la aprecia, pero ella también nunca sabrá y no sabrá muchas cosas sobre mi vida debido a esto. Es un poco triste y aislante a veces, especialmente cuando te sientes como una mierda por algo y simplemente asumen que estás siendo un imbécil porque realmente no puedes decirles lo que realmente está pasando. Nunca quiero que sea así. En este momento, la situación es complicada. Compartir mis pensamientos con la familia se ha vuelto difícil. Los aprecio mucho, pero hay ciertos temas que prefiero no discutir, y eso me hace sentir mal. Me encuentro lidiando en privado con la tristeza y la enfermedad que me afectan constantemente, sin poder expresar mis luchas a quienes más quiero. Esto, sin duda, genera un peso que es complicado de llevar. Este comentario me ha ayudado a comprender mi relación con mis padres. Ahora tengo 25 años y pensé que tener una relación tan lejana con mis padres fue mi culpa por no querer pasar el rato con ellos. Cuando los veo ahora para vacaciones no tengo nada que decirles. De todos modos, ¿todavía voy a estar molesto por esto a los 37? A mis 41 años, he notado que a veces las personas que se consideran los mejores progenitores tienen una percepción distorsionada de las circunstancias pasadas. En ocasiones, plantean que todas las situaciones desfavorables son culpa mía, mientras que mis recuerdos parecen no ser tomados en cuenta. Lo que para ellos puede parecer evidente, para mí es muy diferente. Afortunadamente, mis padres no eran demasiado grandes en el que se veía que no escuchaba basura. Se me permitió hablar cuando sentí la necesidad. Y en retrospectiva, su mal ejemplo funcionó, ni yo ni mi hermana fuman, drogas ilegales, que yo sepa que no, y estamos completamente libres de arrestos y en nuestros 40. Ahora mi sobrino, oh Dios, ayúdanos, es literalmente un clon de mi papá. Suena como que tus padres dieron un enfoque más flexible y permitieron que tú y tu hermana se expresaran. Es interesante ver cómo las experiencias de la infancia influyen en nuestras decisiones de adultos. Es probable que esa libertad haya jugado un papel en su estilo de vida actual. Pero, parece que tu sobrino ha heredado algunas de las características de tu papá. A veces, la historia se repite, ¿no? Me he pasado a mí, y se redujo a ella pensando que era una muy mala influencia. Aunque fue totalmente al revés. Parecía negarse de que su hijo fuera el problema. Dejamos de ser amigos, ya que aparentemente no podíamos pasar el rato y él se metió en todo tipo de problemas de todos modos. Algunos años después, cuando estamos en la boda de un amigo, me contó todo al respecto. A veces, las percepciones son raras. Una amiga pensaba que yo era mala influencia para su hijo, aunque era al revés. Cuando nos desconectamos, él siguió metiéndose en problemas. Años después, en una boda, el chico me contó todo. Fue curioso ver cómo cambian las cosas. A veces, la gente solo ve lo que quiere ver y olvida lo que realmente pasa. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.